Espero que usted tenga su Biblia y vaya al libro del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Hermanos, el título para la meditación de esta noche: rasgos de un nuevo nacimiento. Oiga bien, rasgos de un nuevo nacimiento. Leemos Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Leemos la palabra de Dios una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una vez más, vengamos en oración. Padre, una vez más damos las gracias, Señor, porque nos permites, Señor, poder compartir esta palabra. Te suplicamos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguye a cada uno, que sea tu Espíritu Santo el que nos da sabiduría, el que nos da entendimiento para poder comprender esta palabra, Señor, retenerla y sobre todo, Padre, ser hacedores de tu palabra, Señor. En lo personal, Dios eterno, ruego el perdón de mis faltas, de mis pecados, y me dispongo en tus manos, oh Cristo Jesús, para que sea utilizado como instrumento para poder llevar esta palabra a nuestro pueblo, a nuestros amigos y a todo aquel que pueda estar en sintonía de esta transmisión, ya sea en esta noche o en los días por venir. Padre, añade bendición a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, rasgos de un nuevo nacimiento. Muchos nos llamamos cristianos. Otros se creen cristianos. A otros les llaman cristianos. Pero la mayoría de veces pueda que la gente se equivoque. Porque nos dicen cristianos porque tenemos una Biblia o porque nos ven con una Biblia. Nos dicen cristianos muchas veces porque pertenecemos a lo que comúnmente llaman la era cristiana, porque estamos en el tiempo después de Cristo. Nos dicen cristianos porque muchas veces ven que somos parte de una organización cristiana o porque nos congregamos en alguna denominación X. Por eso nos llaman cristianos. Pero quiero que en esta noche veamos si verdaderamente somos cristianos. Quiero que tenga en mente algo. La primera vez que a los seguidores de Jesús se le llamó cristiano fue en una ciudad llamada Antioquía. Para esto quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y quiero que analicemos el párrafo que acá dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Este calificativo de cristiano no se les dio solo por estar en un grupo de seguidores de Jesús, se les dio por enseñar y por practicar las enseñanzas de Jesús. Si usted nota en el versículo, dice que no fue a todo el grupo que se le llamó cristiano, sino dice, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Hermano, ahora le pregunto, ¿y usted es discípulo de nuestro Señor Jesús? Veamos qué es un discípulo, hermanos. Un discípulo es un aprendiz, es un hacedor de las instrucciones de su maestro, que a la postre se puede convertir en un instructor. Pero nosotros como discípulos
Nunca dejamos de aprender. Le digo, nosotros podemos vivir 200, 300 años como los antiguos patriarcas y siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, porque cada día Dios tiene una palabra para nosotros. Nosotros no podemos dejar de ser discípulos, porque nunca vamos a dejar de aprender. Dios siempre, cada día, va a mostrarnos algo nuevo. Nuestro Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos: hay muchas cosas que quiero decirles, pero por ahora, les digo, no las pueden sobrellevar. Eso significa, hermanos, que en el día a día, nosotros, si no lo proponemos, si escudriñamos la palabra de Dios, siempre va a haber algo nuevo que nosotros podemos aprender. Le voy a invitar que vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 36. Mire el trabajo que hacían los discípulos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, cuando habla Cristo, es decir, la manifestación del Dios invisible en Cristo fue visible. Y esto es lo que enseñaban los discípulos, que Cristo era el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, nosotros, si en verdad somos cristianos, si en verdad somos discípulos, es lo mismo que tenemos que hacer. Mostrarle al mundo quién es Jesús, quién es Cristo, por qué Él murió crucificado por nuestros pecados. Porque mucha gente dice: mire, ¿y usted ya sabe quién es Cristo? Sí, ya sé que Cristo, y Cristo murió. Sí, pero muchas veces no sabe cuáles son las verdaderas razones por las cuales Cristo murió por nosotros. Una de las verdaderas razones es que nosotros estábamos condenados a nacer, crecer, morir y irnos a una eternidad sin Dios en el infierno. Esa es la principal razón por la que Cristo murió crucificado, porque con su sangre pudo redimirnos, pudo resgatarnos de esa eternidad sin Dios y poder llevarnos a la gloria eterna con el Padre. Ese es el trabajo que hacían los discípulos, a los que fueron llamados en Antioquía por primera vez cristianos. Ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer en este tiempo. Por eso, hermanos, el título del sermón es Rasgos de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque para volvernos cristianos nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cuáles son los rasgos de un nuevo nacimiento, hermano? Para que entendamos los rasgos de un nuevo nacimiento y podamos compararlos con el del viejo hombre, necesitamos dar un vistazo a cómo es el hombre natural sin temor a Dios. Y para eso le voy a invitar que vaya conmigo a un versículo, unos versículos muy conocidos por todos. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Mire, dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, el hombre natural, el hombre sin temor a Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, anda en todas estas cosas. El hombre que no ha nacido nuevo anda en adulterio, vive en adulterio, le gusta el adulterio. El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene temor a Dios, vive en fornicación y no huye a la fornicación, sino que al contrario, busca la fornicación, busca la inmundicia, vive en las lascivias de este mundo, en los excesos, vive dentro de la idolatría. El hombre que no ha nacido de nuevo pierde su tiempo buscando milagros en la hechicería. Y mire, es lamentable que muchas personas, aún muchas veces ya conociendo
de lo que Dios habla acerca de la hechicería, aún visiten los centros de brujería, como le llaman, aún visiten al tal hermano que le llaman para que le haga su trabajito por el cual les cobra mucho dinero. A lo mejor estos hermanos quizás cuando se congregaron no les gustaba diezmar, pero al tal hermano, entre comillas, a ese sí le van a pagar lo que él les cobra por un trabajo. Hermano, dice, quienes practican tales cosas son dignos de muerte. El que anda en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, todas estas, hermanos, son obras de la carne, que el hombre que no ha nacido de nuevo habita en ella, vive en ella, y es más, siente placer al hacer todas estas cosas, al andar en herejías, en envidia, en homicidios, en borracheras y en orgías. Estas son las cualidades, o podríamos decir, estos son los rasgos de una persona que no ha nacido de nuevo. Estos son los rasgos de una persona que vive sin temor a Dios, y muchos son conocedores que quienes practican tales cosas, como dice su palabra, no verán la gloria de Dios, no verán la vida eterna, sino que verán la ira de Dios sobre su vida. Hermanos, de este grupo de situaciones, de acciones que hacen, de ahí salimos muchos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 28. Porque muchos fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesús. Dice Primera de Corintios 1, 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, los rasgos de un verdadero cristiano son exactamente lo contrario de toda obra de la carne. Porque si ya hemos nacido de nuevo, entendamos que la vieja costumbre, el viejo hombre viciado conforme a los rudimientos de la carne, debe de estar crucificado. Y si está la carne crucificada, nosotros no podemos seguir buscando el pecado. Porque dice la Biblia que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu va a buscar las cosas del Espíritu. Por ejemplo, el hombre en la carne busca el adulterio, pero la Biblia le habla a aquel que ya es nacido de nuevo, que como rasgo del nuevo nacimiento, que sea marido de una sola mujer. Así le dice Pablo a Timoteo, que los obispos sean maridos de una sola mujer. Referente a la fornicación, a la lascivia y la inmundicia, Pablo nos aconseja, el apóstol Pablo, allá en Corintios 6, 18, que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca, por lo cual son rasgos de un nuevo nacimiento, que el hombre ya no sea adúltero, que el hombre ya no busque la fornicación, ya no se entregue a la lascivia y ya no busque la inmundicia, sino que al contrario, que huya de todas estas situaciones. Hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, Dios le dio un mandamiento a su pueblo. Oiga, Dios le dio un estatuto a su pueblo y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hermano, la hechicería y la idolatría no son rasgos de un nuevo nacimiento. Y aquí podemos alargarnos y podemos tocar cierta sensibilidad de aquellas personas que están hundidos en la idolatría y que creen que van a alcanzar la vida eterna, pero la palabra no está siendo bien clara, que la idolatría, la hechicería,
no son parte de un nuevo nacimiento, sino que son parte de las obras de la carne. Y hermanos y amigos, el que siembra para la carne está sembrando corrupción. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, mire, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, sobrio es lo contrario del borracho. Hay otro versículo donde dice que los borrachos no heredan el reino de Dios. Y es posible, dice alguien, ¿cómo es posible que un borracho, si no ofende, no hace nada, mire, o no sabe lo que hace? Pues precisamente no tiene conciencia de lo que le espera después de la muerte. Para que una persona esté lúcida, debe de dejar los vicios, las drogas, como lo es el alcohol, el cigarro, la marihuana y otro tipo de droga. Hermanos, no son rasgos de un nuevo nacimiento. Hermanos, si usted tiene años de venir luchando contra un vicio, le voy a decir algo: luche, no se deje arrastrar. Porque una cosa es que usted crea que ya Dios lo va a aceptar con su vicio, y por lo cual ya usted ya no está haciendo el esfuerzo para dejar la bebida, ya usted ya no hace el esfuerzo para dejar el cigarro. Usted ha caído en un error, porque la Biblia es bien clara. Recuerde, nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, y cuando usted fuma, o cuando fumamos, los que fuman, dañan el cuerpo o templo de morada del Espíritu de Dios. El que bebe, usted sabe que la persona que borracha se daña su hígado, pues el hígado es parte del templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo cual, hermanos, tampoco son muestra o son rasgos de un nuevo nacimiento, sino que son rasgos del viejo hombre. Hermanos, muchos son rencorosos e inmisericordia, pero mire lo que dice Mateo 6, capítulo 14. Y esto es bien importante. Yo le digo muy importante, porque una de las cosas que a nosotros como seres humanos nos cuesta es perdonar. Hermanos, si usted guarda rencor, es porque usted no ha perdonado. Y mire, Mateo capítulo 6, versículo 14: porque si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, ahí hay una condicionante. Dice: porque si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, también nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Hermanos, si usted guarda rencor contra alguien, eso es una seña o una señal de que usted no ha perdonado. Hermano, aprenda a perdonar. Y si siente usted que es duro perdonar, pídale a Dios que cambie su temperamento, que cambie su espíritu, que lo modifique conforme a la voluntad. Porque hay muchas personas que se sienten orgullosas de guardar rencor, de sentir sed de venganza. Hay personas que se sienten orgullosas de no perdonar, y hasta con un gran orgullo dicen: no, es que no lo perdono y no lo perdono. Pero eso no es un rasgo de un nuevo nacimiento, sino que ese es rasgo del hombre viciado conforme a los rudimientos del mundo. Hay una de las costumbres, yo no sé por qué se debe, pero hay una de las costumbres. Mire, la mayoría de hombres inconversos que tienden a los vicios tienden a golpear a sus esposas, tienden a golpear a sus mujeres. Mire, y qué penoso sería saber que una persona o un hombre que se llama cristiano esté haciendo esta misma situación. Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, nos hace un llamado: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí nos dice: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esposo, a lo mejor tú te puedes quejar que Dios no escucha tus oraciones, y quizás la solución la tienes tú. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿La humillas? ¿La maltratas? Porque si a lo mejor no la golpeas, pero a lo mejor quizás le haces sentir menos, con palabras denigrantes, le falta el respeto, la humillas. Eso no es rasgo de un nuevo nacimiento, sino que eso es muestra de que aún andan en
la carne. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne, dice, pero lo que es nacido del Espíritu busca agradar a Dios, obedecer a Dios, someternos a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, de esta manera podemos demostrarle al mundo que de verdad somos cristianos. Cuando comenzamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestra costumbre, la gente dice, es que mire, yo así soy. Si usted sigue diciendo que usted así es, que usted así lo crearon, entonces usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer del agua y del Espíritu de Dios para que ya no sea usted como usted es, sino que sea como Cristo quiere que nosotros seamos. Hermanos, el mundo no conoce a Dios y no puede ver a Dios, pero a través de nosotros, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, sí pueden ver a un Cristo en nosotros. Nosotros cantamos valga la redundancia, un cántico que dice que todos puedan ver a través de mí a Cristo, pero ¿de verdad lo anhelamos? ¿De verdad lo queremos? ¿O simplemente lo cantamos porque así está la letra? Hermanos, dice la Biblia que nosotros somos luz al mundo, y yo le invito que empecemos a vivir como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, para poder ser luz en medio de esta tiniebla en la que se encuentra el mundo en estos momentos. Ahí donde está, le voy a invitar que cierre sus ojos y vengamos en palabras de oración. Padre, una vez más damos las gracias porque nos permitiste compartir tu palabra, Señor, en esta noche. Dios eterno, para poder ser verdaderos cristianos, necesitamos nacer del agua y del Espíritu, como tú, oh Señor, se lo dijiste a Nicodemo. Señor, te suplicamos que donde haya un corazón humillado, un corazón contrito, clamando una llenura espiritual, que ahí, mi Dios, puedas enviar a tu Espíritu Santo para que cada vida pueda ser rearguida, para que cada vida, mi Dios, pueda ser transformada. Señor, aquellos que están luchando contra vicios, aquellos, mi Dios, que están luchando con alguna práctica, que tu Espíritu Santo les pueda dar poder, les pueda dar autoridad, como dice tu palabra, que tu espíritu no es espíritu de cobardía, sino que es espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Padre, llena cada vida y llena cada corazón de aquellos que invocan tu nombre, de aquellos que reconocen que hay una práctica la cual deben de dejar, de aquellos, mi Dios, que se incomodan cuando hacen lo que no deben hacerlo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, mi Dios, de aquellos que se vuelven a ti arrepentidos, de aquellos, mi Dios, que podrán escuchar el sermón y reconocerán la necesidad de volverse a ti de todo corazón. Padre, tenga misericordia de ellos, de sus familias. Señor, a donde haya una familia con necesidades, te suplicamos, mi Dios, que conforme a tus riquezas en gloria puedas suplir para cada una de esas necesidades. Señor, tú tienes ángeles en esta tierra que puedes enviar con ayuda. Ilumina, mi Dios, a dónde está la necesidad, a dónde está el necesitado, mi Dios, a dónde está el hambriento, el friento, Señor, y provee conforme a tus riquezas en gloria. Te lo suplicamos, Cristo Jesús. Creemos en tus palabras, que así, mi Dios, como tienes cuidado de los pajarillos y de los animales del campo, también tú, mi Señor, tienes cuidado de tus hijos. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía de esta transmisión. Le invito una vez más para el día de mañana, escudriñando las Escrituras, nuestro pastor Manuel González, una nueva enseñanza para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.